Buenas tardes a todos. Habiendo presentado ya el teorema de cambio de variable, vamos a querer hacer algunos ejemplos particulares en donde estudiaremos cambios de coordenadas, es decir, funciones g, como las que nosotros enlistamos en nuestro teorema de cambio de variable. Entonces, si ustedes recuerdan, hasta ahora lo que hemos dicho es que la integral sobre una imagen es igual a la integral del conjunto de la composición por el factor de preservación de áreas. Entonces, ya nos surgió la cuestión de que imaginarse estos cambios de variable, estas funciones g que me transforman un conjunto dado en un conjunto más manejable, en principio son difíciles de visualizar de manera inmediata. Y en muchos casos, en muchos problemas que son frecuentes en las aplicaciones, hay un patrón muy claro de cambios de variable a manejar. Entonces, lo que nosotros estaremos viendo son 3 cambios de variable, 3 cambios de coordenadas de importancia particular, y vamos a ver cómo se ven algunos problemas cuando aplicamos nosotros el teorema de cambio de variable. Entonces, para empezar, vamos a hablar de un cambio de variable, de un sistema de coordenadas que es más o menos común de estudiar en cursos anteriores, en particular en geometría analítica, que tiene que ver con referirnos a un punto a través de su distancia al origen y del ángulo que forma con el eje. Entonces, lo primero que veremos son las coordenadas polares. ¿Y qué son las coordenadas polares? Posiblemente nosotros ya tenemos una idea, es cómo representamos a través del XY, a lo que referimos de ahora en adelante como las coordenadas cartesianas, como un ángulo y la distancia al origen. Entonces, ¿cómo funciona este cambio? Lo que tenemos es entonces un punto, y en vez de querer expresarlo a través de la distancia de los pies de altura al origen, vamos a querer expresarlo, vamos a querer caracterizar este punto mediante su distancia al origen y un cierto ángulo. Entonces, esa es la interpretación habitual y nosotros lo vamos a ver ahora como un cambio de variable, es decir, vamos a hablar de una transformación de dos espacios en dos espacios. Bueno, de un espacio de dimensión 2 en un espacio de dimensión 2. Entonces, la función g que estaremos trabajando es una función que va del 0 infinito cruz 0, 2pi. Esto en todo momento visto como subconjunto de R2 en R2 con regla de correspondencia g de r, z igual a r coseno de z, r seno de z. Entonces, es importante notar que esta no es la única forma de plantear este cambio de variable. También a veces lo consideramos con la misma regla de correspondencia, pero en r cruz menos pi, pi. La diferencia en términos geométricos entre ambos es que aquí estoy considerando radios no negativos y ángulo entre 0 y 2pi, y aquí estoy considerando radios posiblemente negativos y nada más como la media vuelta. Entonces, ambos dibujan lo mismo. Tiene sentido, ¿no? Porque si yo me paro en un cierto ángulo pero con radio negativo, entonces significa que estoy dibujando del otro lado. Entonces, son las dos formas, depende del problema, trabajaremos una u otra, pero la mayor parte del tiempo es normal quedarnos en esta idea y si es necesario hablar de ángulos dirigidos negativos en otros problemas. Ok, ahora vamos a sacarle un poco de jugo a esa transformación. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo como tal. ¿Qué es lo que nos está haciendo ese cambio de coordenadas? Primero lo primero, para que lo usemos de ahora en adelante, el determinante de la jacobiana. Por cierto que este cambio vamos a darle un nombre y va a ser P. De polares, ¿no? Entonces, el determinante de la jacobiana evaluado en cualquier punto r, z es el determinante de la matriz jacobiana de lo anterior. Entonces derivo con respecto de r, me queda coseno de z, derivo con respecto de z, me queda menos r seno de z, derivo con respecto de r, seno de z,
derivo con respecto de z más r coseno de z. Y el determinante de esto pues es un determinante de 2 por 2, entonces no hay mucha ciencia. R coseno cuadrado de z más r seno cuadrado de z, que factorizo la r y me queda simplemente r por 1, que es r. Entonces, observación acá necesaria es que el determinante de este cambio de coordenadas es 0 si solo si r es igual a 0. En el espacio que yo estoy considerando, esto es una recta. En el dominio de P, esto es una recta. Así que es algo de medida 0. Medida en el sentido de medida de Lebesgue. Medida 0. O sea, con el caso de rectángulos numerables. Pero para los conjuntos que nosotros vamos a estar trabajando, que son conjuntos Jordan medibles por necesariamente, si algo es Jordan medible y de medida 0, entonces es de contenido 0. Para los conjuntos B, Jordan medibles que veremos, esto resulta de contenido 0. Así que, aunque no es una función del todo inyectiva, que de hecho es muy poco inyectiva, cuando yo considero el 0, si yo me tomo aquí r igual a 0, entonces todo acá se va a caer a 0. Entonces tiene muchísimos puntos que se van a un solo punto, pero esos muchísimos puntos van a ser, en la mayor parte de nuestros problemas, cosas de contenido 0. Entonces esto resulta de contenido 0. Esa es la primera observación necesaria. La segunda observación es ¿qué pasaría con la función inversa de esto? X, y es igual a r coseno de z, r seno de z. Si solo si r coseno de z es igual a x, r seno de z es igual a y. Y aquí se hacen dos cosas distintas. Primero, elevamos al cuadrado ambas y sumamos. Si sumamos r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, me queda una r cuadrada. Y es x cuadrada más y cuadrada. Y la otra cosa que yo hago es dividir la de abajo entre la de arriba. Se cancelan las r's y me queda una tangente de z igual a y sobre x. Y esto va a ser si solo si r es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esto pensando en el primer caso, en el que la r es no negativa. Y z es igual a arcotangente de y entre x. Aquí notamos muy de inicio que eso no tiene sentido para muchos valores de z, en tanto que arcotangente se define, esto es para z entre menos pi medios y pi medios, porque arcotangente como tal solamente se define para z en este intervalo. Bueno, mejor dicho, para yx en este intervalo. Entonces, debo cuidar un poco esa formalidad, pero la mayor parte del tiempo no estaremos aplicando la función inversa. Nos va a bastar con que esta función sea suficientemente invertible. O sea, esta función, la función p, como un todo. Y cuando nosotros vayamos a aplicar esto es porque queremos llevar un problema en términos de orden. Así que eso es una cosa. Ahora, ¿cómo modifica este conjunto, este cambio de variable? ¿Cómo interpreto geométricamente este cambio de coordenadas? Entonces, vamos a tomar un caso. Si yo me tomo una r fija y yo considero la imagen de la función de cambio polar bajo esto, con z variando, esto va a ser r0 coseno de z, r0 seno de z. Y yo quiero interpretar geométricamente esto, pero posiblemente ya lo conocemos. Para interpretar geométricamente este conjunto,
le voy a llamar a esta primera entrada X, a esta segunda entrada y voy a ver qué hacen juntos, qué satisfacen esa pareja X, Y. El truco habitual aquí es elevar al cuadrado, entonces tengo un X cuadrada más Y cuadrada, es R0 al cuadrado coseno cuadrado de Z, más R0 al cuadrado seno cuadrado de Z, que es igual a R0 al cuadrado. Concluyo que esto es una circunferencia con centro en el origen de radio R0. Entonces, ahora voy a interpretar geométricamente eso, pero ya que estamos encarrerados, voy a hacer el caso para Z fija. Para Z igual a Z0, voy a querer ver qué es lo que pasa con esta función. Entonces tengo RZ0, que es R coseno de Z0, R seno de Z0. Y quiero ver qué dibujo con esa R libre y la Z0 fija como la puse. Para lo que voy a hacer aquí necesito considerar casos. Si Z0 es distinto de pi medios y de 3 pi medios, y para R distinta de 0, porque para R igual a 0 esto ya sabemos que es un solo punto, entonces voy a hacer el cociente y entre x, esto es como dijimos arriba, R seno sobre R coseno, se reduce esto a una tangente, y despejo para decir que y es igual a tangente de Z0 por x. ¿Sí? Esto es muy interesante y lo que estamos dibujando aquí es toda una recta. Bueno, casi toda una recta. Esto sería media recta con pendiente tangente de Z0. ¿Y por qué decimos que es solo media recta? Porque los valores de R son no negativos, entonces yo no voy a poder generar la recta completa. De acuerdo con la Z, como que la R solamente me permite ir hacia adelante de ese punto y no voy a poder dibujar la otra mitad. Si mi R corriera en todos los reales, ahí sí podría dibujar la recta completa. Si Z0 es cualquiera de estos dos, entonces se simplifica un poco la cuenta. Si Z0 es pi medios, entonces la imagen del punto, en este caso el coseno se hace 0, así que tengo algo de la forma 0,r, y esto es media recta, aquí, de hecho de aquí es más claro, media recta con pendiente, bueno, de hecho es media recta vertical, es pendiente infinita, pero es vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque r es mayor que 0, es lo que yo estaba diciendo. Entonces, en este caso solamente estoy dibujando el medio eje hacia arriba. Y lo contrario pasa con Z0 igual a 3 pi medios, porque entonces P de R, Z0 es 0, y seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces esto es menos R. Y esto va a ser, dado que yo dije que R es mayor o igual a 0, la segunda entrada es menor o igual a 0, así que esto es media recta vertical, pero para abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que esto me va a ayudar a entender geométricamente el cambio de variable que estoy haciendo? Pues es porque a partir de esto puedo deducir qué pasa con los rectángulos. Entonces, si yo tengo un rectángulo en el plano RZ, o sea, en el plano antes de aplicar el cambio de variable, pues voy a tener los lados paralelos entre sí. Y si yo le aplico el cambio de variable a esto, entonces yo sé que cuando estoy en el plano RZ, entonces estos son los R's y estos son los Z's. Entonces, para las rectas que son verticales es porque la R fue fija. Y yo sé que para R fija yo me estoy yendo a circunferencias. Entonces, esos segmentos de recta se van en segmentos de circunferencia, en arcos de circunferencia.
Mientras que para las rectas que son horizontales, la z fue fija. Y yo sé que para zetas fijas estoy mandando en medias rectas. Así que estos de acá se van a medias rectas que parten del origen. Entonces esta es la forma más o menos en la que yo estoy deformando al plano. De tal suerte que si yo dibujo un gatito aquí adentro, cuando yo lo mande bajo la transformación de coordenadas polares, voy a ver cómo entre más arriba se deforman como que más las orejitas, abajo se queda como que más chica la boca, y entonces es como si lo estuvieran metiendo en una lavadora y lo van a dejar girar. Entonces esa es la transformación que yo estoy haciendo. De hecho, entre yo abra más mis rectas verticales, es decir, entre yo abarque más radios, si yo hago estos más y más largos, entonces estoy incrementando varias cosas, ¿no? Entonces, para valores concretos, estaría aumentando el ancho del valor. Y si yo aumento esto lo suficiente, que es como variar el ángulo, pues voy a ver cómo el gato empieza a darse la vuelta a sí mismo. Y en algún momento tendría que llegar a intersecarse, pero eso no va a pasar porque los ángulos no dan vueltas enteras. Vale, entonces ya tenemos la interpretación geométrica. Y ahora vamos a algunos ejemplos. Vamos a hacer 2 ejemplos nada más. Para este caso, ejemplo. Vamos a querer calcular para una f de x, y que sea igual a e a la menos x cuadrada por e a la menos y cuadrada. Vamos a querer calcular la integral de esa función f sobre la bola con centro en 0,0 de radio 1. Entonces, ustedes posiblemente recuerden de sus cursos de cálculo que estas funciones son muy complicadas de integrar, puesto que no tienen una antiderivada, una primitiva en términos elementales. O sea, hagan lo que hagan, esta función e a la menos x cuadrada no se puede integrar, y eso sería un problema porque yo quiero integrarla. No puedo llegar a una solución analítica de esta forma. La diferencia entre ese problema de cálculo 2 y este problema de cálculo 4 es la forma del dominio. Entonces, si yo intentara hacer esto en su forma de región tipo 1, región tipo 2, tendría un conflicto porque yo no podría integrar finalmente esto. O sea, puedo hacer lo que quiera para ver la frontera como funciones como gráficas de funciones, pero yo no puedo integrar esto. Y ahí es donde entra el cálculo vectorial al rescate. ¿Qué es lo que va a pasar? Como yo aquí tengo una condición de la forma x cuadrada más y cuadrada menor a 1, entonces este tipo de expresiones son las que me dicen: considera por favor un cambio a polares. Justamente la motivación de polares es simplificar expresiones de esta naturaleza. Cuando empezamos a ver x cuadrada más y cuadrada, decimos detente, posiblemente es momento de aplicar polares. Así que vamos a aplicar polares. Esto es cierto, x cuadrada más y cuadrada es menor a 1, si solo si r cuadrada es menor a 1, si solo si valor absoluto de r es menor a 1, si solo si, puesto que estoy pensando r no negativa, r es menor a 1, con z libre. De hecho, esto es una de las preimágenes de los conjuntos que yo acabo de mencionar. Para r igual a 0 estoy partiendo desde el origen y estoy dejando a z variar en todo, el 0,z, entonces tiene sentido lo que estoy diciendo acá. Entonces, ¿qué voy a decir? La integral de esta función f sobre esa bola de radio 1 es igual a la integral sobre un rectángulo que es 0,1 cruz 0,2pi de la función f compuesta con el cambio de coordenadas polares por lo que yo acabo de decir, por el determinante, el valor absoluto del determinante. Entonces aplico Fubini porque todo esto es continuo. Ya vimos que el teorema el cambio de polares satisface las hipótesis del teorema de cambio de variable. Entonces esto me queda la integral de 0 a 2pi
de la integral de 0 a 1 de f evaluada en r coseno de z, r seno de z, por el cambio de variable, el determinante que yo dije que era nada más r. Y esto es, perdón, de r de z. Así que ahora vamos a ver si eso realmente me ayudó a mi problema. Esto es la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1. Lo que yo observo primero es que me queda una r que voy a poner al principio. Y ahora cada vez que yo vea x voy a poner r coseno de θ. Y y es r cuadrada, digo r seno de z. Entonces, simplifico un poco. Esto es la integral de 0 a pi de la integral de 0 a 1 de re a la menos r cuadrada coseno cuadrado de z menos r cuadrada seno cuadrado de z. Y eso es muy importante porque mi cambio de variable fue justamente para simplificar ese último término. Entonces lo que esté en el exponente simplemente queda re a la menos r cuadrada de r de z. Observo que esto es libre con respecto de z, entonces al final solamente voy a integrar una constante. Pero de acá, la ventaja inesperada de este cambio de variable es que por esta r que yo pagué en el diferencial del cambio de polares, ahora esto es una función de diferencial completa. Entonces la integral de eso va a ser menos 1/2 de e a la r cuadrada. Evaluado de 0 a 1 de z. Entonces esto es la integral de 0 a 2pi de menos 1/2 de e a la menos 1. Por cierto, aquí va una, ahí está. Menos 1, menos más 1/2 de e a la 0, que es 1 de z. Entonces eso sale como constante. 1 menos 1/2 de e a la menos 1. Por la integral de 0 a 2pi. 1/2, menos 1/2, ahí está. Por la integral de 0 a 2pi de la constante 1, que fue lo único que me quedó en la integral. Y esto es simplemente, factorizo 1/2, 1 menos e a la menos 1. La integral de esa constante es la constante por la longitud del intervalo, o sea 2pi menos 0. Ese 2 es 1/2 por 2pi, 1 menos e a la menos 1, que llego finalmente a que vale pi por 1 e a la menos 1. Entonces es muy importante que un problema que no habría tenido solución con mis herramientas de cálculo 2, ahora sí tiene solución, justo porque mágicamente completé esta diferencial con mi pago de cambio de variable. Entonces este es un primer ejemplo de cómo funciona el cambio en polares. Y vamos a discutir rápidamente un segundo ejemplo que es un poco más general. Esta redacción diría algo así. Ejemplo. Calcule el área de la región delimitada por x cuadrada más y cuadrada al cuadrado igual a 2a cuadrada x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, si alguien ya conoce esta región, pues es una región muy bonita, pero tenemos que nosotros dar un poco de interpretación geométrica al respecto, si no, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, para hacer esa interpretación, primero lo voy a pensar en polares. Si yo estoy aquí en polares, yo sé que esto es una r cuadrada al cuadrado igual a 2a cuadrada por r cuadrada coseno cuadrado de z menos r cuadrada seno cuadrado de z. Claramente, por cierto, el origen satisface esta ecuación, entonces voy a pensar ahorita r distinto a 0 para cancelar algunas cosas. Esto es r cuarta, 2a cuadrada, r cuadrada es común, y esto es coseno cuadrado de z menos seno cuadrado de z. Esto cancelo r suponiendo r distinta de 0 por ahora. Esto es r cuadrada igual a 2a cuadrada. Y esta resta me queda coseno de 2z. Entonces, este de acá me va a ser un poco más útil para dibujar el conjunto, porque lo que yo voy a ver entonces es lo siguiente. Para z igual a 0,
para empezar a dar algunos puntos, yo tengo coseno igual bueno, 2θ igual a 0, coseno igual a 1. Entonces r cuadrada es 2a cuadrada, por lo tanto, r es raíz de 2 por a. Por cierto, vamos a decir a mayor a 0 de una vez. Y otro punto que sería fácil de pensar es z igual a pi cuartos. Si z es igual a pi cuartos aquí, entonces esto es pi medios, coseno de pi medios es 0 y el radio se hizo 0. Así que estoy viendo algo así. ¿Vale? Para los siguientes valores, esta ecuación estaría mal definida porque para z, bueno, para un ángulo entre pi medios y 3 pi medios el coseno resulta negativo. Así que yo volvería a ver más puntos de esta curva cuando 2pi, 2z sea mayor que 3 pi medios. Esto es que z sea mayor a 3 pi cuartos. Y ahí otra vez el radio se hizo 0, entonces en z igual a 3 pi cuartos se hizo 0. Y de ahí continuó, por ejemplo, para 2pi, bueno, para z igual a pi, que sería la imagen sobre este cacho, pues me va a volver a dar 1, ¿no? Porque si yo tengo pi, tengo coseno de 2pi, coseno de 2pi es 1, entonces vuelvo a ver un punto de la forma raíz de 2a. Y ahorita nada más voy a concluir por un argumento de simetrías para decir que el objeto que yo estoy dibujando es esta curiosidad matemática que se llama Lebniscata. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que yo quiero calcular el área. Y mi pregunta es, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, todo esto ya me ayudó, de cierta forma, a decir un par de cosas. Lo primero es que esta región se ve muy simétrica. Ahorita vamos a abusar de esa simetría y voy a decir que nada más me voy a quedar con una mitad de pétalo. Entonces nada más voy a estudiar qué pasa de este lado. ¿Sí? Ese lado fue lo primero que nosotros dijimos, que fue el caso en el que z estaba entre 0 y pi cuartos. Y en ese caso, la r, ahora sí pensando en el conjunto de adentro, varía entre 0 y la cosa a la que yo llegué acá, que es raíz de 2a cuadrada coseno de 2z. Como pueden ustedes observar, esto ya no va a corresponder a un rectángulo, sino a una región tipo 1 o tipo 2, depende de su nomenclatura, porque ahora la frontera de una de las variables, o mejor dicho, la frontera del conjunto se ve como una función de una de las variables en términos de la otra. Eso es lo primero que yo puedo notar. Lo segundo es que cuando yo plantee la integral, por el cambio de variable, pues tengo que hacer la composición, pero necesito saber quién es la función integral, por cierto. Entonces yo necesito calcular el área de ese objeto al que le voy a llamar L, que en principio, como una función de lo más habitual, como una región de lo más habitual, se calcula como la medida de Jordan. Y eso se definía como la integral sobre L de la constante 1. Y aquí es donde viene la magia, porque estoy integrando una función que es la constante 1. Entonces, abusando un poco de la notación y aplicando aquí el teorema de cambio de variable, esto se ve como, por cierto, si esto conjunto yo le llamo B, esto va a ser la integral sobre B de la constante 1 compuesta con el cambio de variable por el determinante de la jacobiana del cambio de variable. Entonces, ahora sí, Fubinazo, recordando que cuando hablamos de regiones tipo 1, tipo 2, sí puedo aplicar Fubini porque tenemos discontinuidades bastante controladas que no me afectan la integrabilidad de las funciones integrales. Esto me queda la integral de 0 a pi cuartos. ¿De quién? De la integral de 0 a raíz de 2a cuadrada coseno de 2z de la función constante 1 compuesta con lo que sea, me sigue dando la constante 1 y el determinante de la jacobiana sabemos que es r.
de r de θ. Buen momento para recordar que aquí me faltaron dos cosas. Estoy diciendo que voy a abusar de las simetrías, entonces tendría que multiplicar esto por 4. Porque estoy agregando todos esos, ¿no? Estoy diciendo que en los otros 4 semipétalos voy a hacer esencialmente lo mismo. Entonces esto es 4 veces cada una de estas cosas. Y ahora sí, a integrar. En este dominio de integración la r es no negativa. Entonces, y la 1 es la constante 1, entonces esto es simplemente integrar r con respecto de r, con respecto de z. Entonces nosotros ya sabemos qué va a pasar ahí. Esto es pi cuartos y esto es r cuadrada medios de 0 a raíz de 2 a cuadrada coseno de 2 θ. Me queda la integración con respecto de z. Entonces, ese 1 medio sale. Y lo que me queda acá es simplemente elevar eso al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 a cuadrada coseno de 2 θ. Al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y eso va a ser bastante amable. Aquí tengo que hacer un pago necesariamente. En tanto que sí me queda a integrar algo que depende de z. Entonces espero que eso sea fácil de integrar. Me queda 2 a cuadrada coseno de 2 θ de θ. Entonces ese 2 sale y me cancela el 1 medio de abajo. Entonces esto es un 4 de pi cuartos. Y de una vez sale la cuadrada, ¿no? Y me queda coseno de 2θ de θ. Integro eso, la integral de coseno es seno y pago la diferencial. Esto es 4a cuadrada por seno de 2θ sobre 2, 0 pi cuartos. Esto es 4 medios de a cuadrada por seno de 2 pi cuartos menos seno de 0, que es 2 a cuadrada seno de pi medios menos 0, que es 2a cuadrada por 1, que es 2a cuadrada. Entonces, como nosotros vamos a poder ver, también en los problemas de cálculos de áreas podemos hablar de una aplicación práctica de cambio de variable. De manera general, esto es a lo que nosotros nos referimos con cálculo de áreas de regiones polares. Entonces, el procedimiento es, como ustedes pueden ver, bastante derecho. Vamos a escribir esto en términos de nuestras variables polares. Hacemos el cambio a polares respetando la región de integración, que ya no va a ser normalmente un rectángulo, sino una región tipo 1, tipo 2. Integramos y concluimos. Este es el primer cambio de variable que nosotros vamos a ver, que es el cambio de polares. A continuación hablaremos de los cambios más usuales en R3, para darle ya un poquito más de dimensión al problema, que son generalizaciones en algún sentido de lo que se puede hacer con polares.